Bueno, hermanos, ahora vamos a dar inicio entonces a esta reunión de la mañana, que tenemos estudio todas las mañanas. Continuando, hermano, con el libro del profeta Daniel, ¿no? Algo que quiero recalcar antes de empezar el 9 es que Daniel, en el capítulo 6, su costumbre era ir a orar 3 veces al día. Y ahora, en el capítulo 9, vamos a ver que Daniel está orando y está en relación con Dios y con todas las cosas que él está haciendo en este momento. Entonces vamos a ir viendo cómo Dios va a enseñarnos a nosotros en la palabra lo que es la oración que está haciendo el profeta Daniel. Si por favor, hermano Lester, nos puede leer Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. Vale. Daniel 9, 1 y 2. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos en el primer año de su reinado. Yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Amén. Entonces, el profeta Daniel está revisando la escritura de Jeremías y está viendo una desolación acerca de los 70 años que ya fue hablada y dicha por este profeta. Ahora, me llama la atención el verso 3, por favor, hermana Gracie o emperatriz o Vanessa, quien por favor me la pueda leer, verso 3. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí hay varias características de la oración. Fíjense, el primer momento es que está buscando a Dios, volvió su rostro, es decir, se postró ante Dios, se está orando ante Dios, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención, es que primero lo busca en oración, es decir, está hablando con Dios, se está comunicando con Dios. Está en ayuno, es decir, no ha comido, no ha ingerido alimento porque él está concentrándose en orarle a Dios, en comunicarle algo al Señor. Está en ayuno, en lo que significa silicio y ceniza, es que ellos como le pasó al varón Job, me acuerdo, que él se postró en polvo y ceniza porque él realmente estaba abrumado, estaba angustiado por lo que estaba ocurriendo en su vida. Ahora, Daniel está abrumado y angustiado por lo que le ha mostrado el profeta Jeremías, que él lo conoce en las desolaciones que le ocurrirán al pueblo de Dios en 70 años. Entonces, hoy vamos a entender cómo el profeta Daniel ora a Dios. Entonces, nosotros vamos a tratar de tomar estos ejemplos de oración para que nosotros podamos orar de esta manera y tomar ejemplo de cómo el profeta Daniel hace estas oraciones. Hermano Jorge, porfa, si puedes orar, leer el verso 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, en este primer momento, Daniel va a decir en el verso 5 cómo inicia su oración. Está orando a Dios y su confesión dice lo siguiente: ahora, Señor, Dios grande, digno eres de ser temido, que guardas el pacto. Es un Dios perfecto de justicia que guarda el pacto. Ahora, lo que me llama la atención es que Daniel va a empezar a hablar de su pecado, de sus transgresiones, de lo que es desobediente. Entonces, él inicia una oración a Dios y reconoce que es un pecador. Ahora yo quiero que te traslades a la oración del fariseo y la oración del publicano. El fariseo postrado
el publicano estaba postrado, de lejos decía, sé propicio de mí, oh Dios, porque soy pecador. Sí. Pero el fariseo no, el fariseo estaba en pie, extendiendo sus brazos. No dejes que yo sea como aquel publicano, egocéntrico, y no reconocía que era un pecador igualmente ante Dios. Y Daniel en este pasaje, versículo 5, por favor, hermana Emperatriz, si lo tiene, o hermana Vanessa, verso 5, vas a ver cómo Daniel reconoce que es pecador él y todos los suyos. Amén. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Este pasaje nos dice todo lo mal que está haciendo Daniel y su pueblo. Inclusive él, o sea, ¿cómo es posible que el profeta Daniel, que interpreta sueños, que hace maravillas, él dice esto? Él lo está diciendo, hermano, porque Babilonia ha tomado el pueblo de Judá y de Jerusalén. Es porque ellos desobedecieron a Dios, es porque ellos se apartaron de los pecados y por eso que están pasando estas consecuencias. Y más adelante vemos, entonces quiero que te quedes en tu mente que Daniel empieza a orar reconociendo su error y sus pecados. Ahora, luego, más adelante, empieza Dios a exaltar, empieza Daniel a exaltar a Dios. El versículo 7 dice, tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra confusión de rostro. Creo que ya le hemos dado un contexto a esto. Y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá. O sea, nosotros, todo hombre de Judá y moradores de Jerusalén, tenemos una confusión de rostro, tenemos un rostro decaído, tenemos un rostro angustioso, tenemos un rostro que no entiende lo que está ocurriendo, tenemos un rostro de confusión. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, Daniel lo ha dicho en el pasaje anterior. Porque hemos pecado, porque no hemos apartado de los mandamientos de Dios. Versículo 8. Hermano Jorge, por favor. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esa confusión que tienen ellos, esa angustia en su corazón, ese rostro que tú a veces pones cuando no entiendes por qué te ocurren cosas en tu vida, Daniel lo resume en 3 palabras: porque contra ti pecamos. Porque contra ti pecamos. Entonces el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Esto es un pasaje que Daniel se atreve a orar y nos está mostrando que le está suplicando, le está rogando, porque está en ayuno, está en oración, está en ruego, está en polvo y ceniza, y le está pidiendo en el versículo 9, perdónanos, perdónanos, aunque contra él, aunque contra ti, mi Señor, nos hemos rebelado. Te pido que nos perdones. Realmente Daniel está muy abrumado con lo que está viendo en la palabra de Dios. Luego, del versículo 11 al 16, Daniel pide misericordia para el pueblo de Dios. Daniel está rogando, está pidiendo misericordia. Versículo 13, Gaby, por favor. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. El tema ahora es que ya vemos en el pasaje que Daniel quiere convertirse de la maldad. Y no está hablando de él, está hablando del pueblo, está hablando de todos los que sirven a nuestro Dios. Hemos implorado el favor de Jehová, como lo hizo, como pasó en el tiempo de Moisés, para que nos convirtamos en nuestras maldades. Versículo 16 dice, ahora, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, de tu santo nombre. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de lo que están alrededor. Entonces vemos el momento donde Daniel está rogando, está pidiendo que haya misericordia sobre Jerusalén. Y luego, para finalizar la oración, fíjate, Daniel empieza reconociendo sus pecados, luego exalta a Dios, luego pide misericordia por el pueblo y que perdone y que se arrepienta Dios de la ira, y luego le va a pedir para finalizar la oración que Dios
incline su oído y que le escuche y que oiga el clamor de Daniel. Mira el versículo 17, hermano Roberto, por favor. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2,000, no sé, 9:17. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tus destruidos santuarios. Amén. Entonces, Daniel, para finalizar esta oración, le está pidiendo a Dios, oye la oración de tu siervo. El profeta, el salmista David, el rey David, en muchos de sus salmos, le dice a Dios, Señor, escúchame, Señor, respóndeme, Señor, inclina tu oído. Son pasajes del libro de Salmos, pero Daniel también está hablando de que oye la oración. Mira el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye sobre tus ojos y mira nuestras desolaciones en la ciudad de la cual está invocado el nombre. O sea, realmente esto es algo que me llama mucho la atención porque en Daniel encontramos un ejemplo de oración maravilloso. En Daniel encontramos un corazón para orar, un corazón que tiene primeramente un reconocimiento que es un pecador, luego exalta a Dios, luego pide perdón por su pueblo y ahora al finalizar le está diciendo, inclina tu oído, mi Dios, oye lo que te estoy pidiendo. Versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona y presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, Daniel en este pasaje nos ha enseñado a cómo orar, hermanos, a cómo orar. ¿De qué forma lo hacía 3 veces al día? Como dice el versículo 6, antes de entrar en el foso de los leones. Entraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ahora vemos que estaba pidiendo Daniel. Estaba rogando por sus pecados, estaba rogando por el pueblo, estaba haciendo cosas realmente maravillosas. Ahora a continuación, hermanos, viene el pasaje, inclusive muchos escritores, teólogos y estudiosos de la palabra, ancianos de la Iglesia de Cristo de Estados Unidos, han dicho que es el pasaje más difícil de entender en todo el Antiguo Testamento, que estamos hablando de la profecía de las 70 semanas. Yo voy a tomar en cuenta ciertos puntos y me estoy guiando, para que ustedes por favor lo sepan, por el anciano de la Iglesia de Cristo de Estados Unidos en el estado de Florida. Él se llama Mark Copeland. Mark Copeland es un anciano que se ha tomado el tiempo para dar estudios, para escribirnos y mostrar y publicar este maravilloso libro de Daniel. Ahora, quiero que con humildad y con un corazón presto y dispuesto entendamos que hay pasajes que son muy complejos y este es el que viene a continuación y que debemos de dejar que Dios nos hable a través de la palabra y no hagamos, como dice el anciano de Florida, de Estados Unidos, que no hagamos dogmas, ni opiniones, ni ideas acerca de lo que vamos a estar estudiando a continuación. Entonces, del versículo 20 al versículo 27, vamos a dar una pequeña leída para luego empezar a estudiar poco a poco. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo en Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel? Lo que estábamos estudiando antiguamente, estaba orando por su pueblo, estaba rogando por él. Aunque estaba hablando yo en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, por eso es que les comentaba que Daniel estaba en la tarde, estaba orando. ¿Y quién se le aparece? El mismo, Gabriel.
hay un pasaje muy bonito porque Gabriel se está llegando a la presencia de Daniel para explicarle y hacerle entender nuevamente nuevas visiones. Dice el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ese es el motivo de Gabriel. Quiere darle sabiduría y entendimiento a Daniel. Hasta el momento está muy claro el pasaje. Seguimos leyendo el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí vemos lo que estudiábamos el día viernes, el orden de autoridad, marcado perfectamente en el versículo. Gabriel no se va a ir porque él quiere irse. Él le fue a dar orden y él va a hacer lo que el Dios de nosotros y de Gabriel y de Daniel debe de hacer. Entonces, versículo 24 empieza la visión. 70 semanas están determinadas sobre este pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Este versículo 24, si pudiste darte cuenta, tiene muchas acciones en sí mismo. Por ejemplo, las voy a ir nombrando y después las estudiamos. ¿Qué dice? Está determinada. Hay 70 semanas y están determinadas. Sobre el pueblo de la santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar esta visión de la profecía y ungir al santo. Esas son las partes que vamos a ir analizando. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y pondrá fin y será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, bueno, empezamos, hermanos, ya este es el pasaje que vamos a estar viendo poco a poco. Entonces, este momento es cuando vamos a estar estudiando. Entonces dice, la visión de las 70 semanas. Entonces tenemos que definir, empezando, lo que significa la palabra semanas, para entender y comprender que esto habla de un número que es traducido en el hebreo. Aquí el hermano y el anciano de Florida nos pone que está utilizando a varios teólogos y estudiosos de la palabra que están afirmando que son viviendo el milenio. Estamos en el milenio, que luego más adelante lo podremos entender de qué habla este milenio, lo que son amenelistas y premilenialistas. Entonces, bueno, eso lo vamos a entender más adelante, eso lo vamos a estar explicando. Entonces, el señor Edward Young, que es un escritor que lo cita mi hermano y el anciano de Florida, igualmente va a citar a Stuart y va a citar a Barner. Son teólogos que citan y afirman que el tiempo puede ser en el tiempo de Jesús en el bautismo, cuando se cumple esto, puede ser en el tiempo en que Jesús muere en una cruz, pero están los tiempos más o menos calculados de esta manera. Es un pasaje complejo, hermano, tengamos paciencia porque vamos a ir dándole contexto a esto. Entonces continuamos. Entonces ha llegado Gabriel, es el momento de la oración de la tarde. Entonces Daniel está orando, está pidiendo por este pueblo. Ha mandado desde el comienzo esta oración. Entonces Daniel dice el versículo 10, capítulo 11 al 19, que era muy amado. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Entonces note que Gabriel aprovechó la explicación
con respecto a la visión del carnero y macho cabrío. Sabemos que el mismo Gabriel se le aparece para explicarle que el macho cabrío era un rey y el carnero era otro rey. Entonces sabemos que estábamos hablando de Grecia con Alejandro Magno y estábamos hablando de los medo-persas con el antiguo reinado, que eso ya Gabriel nos dio esa gran luz para la visión. Empezamos con las 70 semanas. La palabra semanas en hebreo están determinadas y significa 7, es decir, 77. De ahí sacamos ese número maravilloso que son 490 días o pueden ser años. Entonces la palabra semanas en hebreo es literalmente 7, como está diciendo, es 70 veces 7 o 77, perdóneme, 77. Entonces pueden ser días o pueden ser años. Aquí empieza el hermano a discernir profundamente acerca de calendarios lunares y calendarios nuestros julianos. El calendario lunar, 360 días al año. El calendario juliano, estamos hablando que son 365 días, otras veces son 364, 366, depende del tiempo, se adelanta, se atrasa. Algo complejo que los científicos lo han calculado, lo dejamos a ellos, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta que el libro de Levítico nos habla y se le puede dar la referencia que está hablando de que esas semanas son semanas de año, lo tengo apuntado por aquí, se puede entender que es el, bueno, luego le doy la cita, pero en Levítico parece que una semana está comprendida por semanas de año. Entonces, continuamos entendiendo que estos periodos completos de tiempo, semanas de año, entonces vamos a entender que son 490 años, estas 70 semanas. Pero, ¿qué va a pasar en estos 490 años? ¿Qué va a suceder en estos 490 años? Ahí es cuando empezamos a describir lo que decía el versículo 24. Dice, empezando, para terminar la prevaricación y poner fin a la transgresión. La lectura habla de terminar, de impedir. Entonces, la idea es que el Mesías va a proveer un poder para impedir la influencia en cual impedirá el progreso del pecado. Es decir, Jesucristo mismo va a impedir y va a poner fin a tal transgresión. La palabra sellar es la idea que el pecado será sellado o cerrado o escondido para que no se vea o para que no se pueda desarrollar. Si vamos al libro de los Hechos, vamos a entender que esto está ocurriendo en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Del 25 al 26 podemos leer y dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces vamos a terminar, vamos a impedir que esto continúe. Y el capítulo 3, verso 19, de Hechos también, leemos y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cómo sellamos ese pecado? Arrepintiéndonos y convirtiéndonos, y serán borrados esos pecados. Entonces, hacer reconciliación para la iniquidad, dice literalmente cubrir iniquidad. Cómo se va a llevar a cabo, aquí no nos lo dice, pero recordemos cuando hemos estado participando de la cena del Señor, mis hermanos aquí presentes, Jorge y Roberto, inclusive han utilizado el pasaje de Isaías 53. Isaías 53 me va a decir que cómo va a ser llevado a cabo y cómo va a cubrir la iniquidad, cómo va a terminar con tal iniquidad. Y si tú lees Isaías 53, versículo 5, Isaías 53, verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hay reconciliación por esa iniquidad? Tiene que haber muerte. Y la muerte fue de nuestro Señor Jesucristo. Entonces notemos algo importante. Las primeras cosas que se tratan en el versículo de las 70 semanas, versículo 24, nos dicen cómo fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo solucionando el problema del pecado, cómo fue terminado, sellado y cubierto. ¿Y cómo se dio todo esto? Jesús se entregó en una cruz por nosotros y él ahí llevó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, como lo plantea Isaías, y sabemos que empieza a partir de Jesús el perdón de los pecados si nos arrepentimos, como lo leímos en Hechos capítulo 3, verso 19. Entonces, para traer justicia perdurable, ya pasamos al versículo, continuamos en el versículo 24, seguimos leyendo la siguiente. Para traer justicia perdurable, literalmente la causa para traer algo, para proveer un camino en el cual el hombre sea justo y santo. Hay ejemplos en Romanos y Segunda de Corintios, hermanos, que están por aquí. Romanos capítulo 3, verso 21 y Segunda de Corintios 5, 21. Jesús está proveyendo un camino en el cual el hombre pueda ser justo y pueda ser santo. Si leemos el libro de Romanos, capítulo 3, y otro que me busque por favor, Segunda de Corintios 5, 21. Romanos capítulo 3 y Segunda de Corintios 5, 21. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo nos indica, todo nos lleva a que esa justicia perdurable es en Cristo Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? El que lo tenga, por favor. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Entonces, esa justicia, ahora somos parte de ella. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. A Jesús. ¿Cómo sella Jesús o cómo sellamos esta visión y la profecía que dice el verso 24? Para terminar, para llevar a cabo, significa que las profecías se van a cumplir según lo que escribe y lo que nos comenta Barnes. El señor Jung sugiere que aquí se refiere a las profecías del Antiguo Testamento, especialmente cuando se relacionan a la obra del Mesías, así poniendo fin al pecado, como lo habla Lucas 24. La palabra ungir al santo, el señor Bernice dice que el santo de los santos se refiere al templo allí en Jerusalén. O sea, hermanos, estamos empezando a ver ciertas cosas que varios estudiosos de la palabra han comentado y han dicho. Nosotros hoy vamos a sacar todo este fin y toda esta conclusión de las 70 semanas y lo vamos a entender que nos van a llevar a varios decretos, como dice la palabra, el decreto de Esdras, el decreto de Ciro, y vamos a ir viendo, contando las semanas y nos vamos a llegar a una conclusión. Entonces, hay que ungir el templo, la palabra, y que ungir el templo se refiere a la presencia del Mesías en el templo, cuando llegó Jesús al templo, especialmente con respecto a la presencia del Señor en el templo durante la última semana. Algunos creen que se refiere al bautismo de Jesús, como habíamos hablado antiguamente, y otros creen cuando Jesús descendió, cuando se le descendió el Espíritu sobre paloma sobre Jesús en el momento del bautismo. Entonces, hay momentos que podemos ir viendo y podemos ir entendiendo. Lo importante, hermano, que no perdamos la vista de que Jesús es el autor de la redención.
podemos ser temas muy complejos. Yo le voy a poner este caso. La Iglesia de Cristo predica y anuncia y dice que estamos en el tiempo del reino de Dios, que el reino se ha acercado como hizo Juan el Bautista, y que Pablo le escribió a la iglesia colosense que fueron trasladados al reino de Cristo porque sus pecados han sido borrados, como le dice Pablo a la iglesia colosense. Entonces nosotros estamos hablando de que vivimos en un reino y estudiábamos el viernes, no sé si recuerdan al hermano Jorge que le hicimos algunas preguntas, estuvimos conversando en ese momento, de que cómo es posible que estamos leyendo la Cena del Señor y le dimos un contexto de que si Jesús no va a beber más de ese fruto de la vid hasta que Él venga, sino que cuando esté con nosotros, lo habíamos entendido de que cuando Él instituye la Cena del Señor, fue un momento maravilloso porque Él estando en vida era una cosa, pero cuando Pablo lo predica en 1 Corintios capítulo 11, ya Jesús no está. Entonces habíamos que darle un poco de contexto a esto para saber por qué Jesús hablaba de esta manera. Y Él lo iba a beber nuevamente con nosotros en el reino porque hablaba que la iglesia iba a participar de tal fruto de la vid. Entonces ese fue el contexto que le estuvimos dando el día viernes estudiando acerca de la Cena del Señor. Continuamos, hermano. Entonces, esta descripción un poco más específica de 7 semanas, luego las 62 semanas, hay varios decretos. Empieza con algunos calculan en el decreto de Ciro, que empieza con el libro de Esdras, otros calculan con otros decretos que lo estoy leyendo aquí en la presentación que tengo. Hay el decreto de Asuero, el primer decreto que lo encontramos en el libro de Esdras también, capítulo 7, y hay un segundo decreto, que es el que me interesa a mí conversar, porque es donde el hermano y el anciano de Florida de la Iglesia de Cristo tiene y analiza con todo lo que he estudiado, que son los mejores tiempos donde da en el ministerio público de Jesucristo. Entonces, el segundo decreto de Asuero se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 2. Es cuando Nehemías, el trabajo de Nehemías, el trabajo de Esdras, el trabajo de Ageo, el trabajo de todos estos profetas era la reedificación nuevamente de que se construyera nuevamente el templo, se levantaron los muros y todo esto iba a ocurrir en 400 años lunares o julianos. Esos son los cálculos que hacen los hermanos. Entonces, él comenta que hay problemas en las primeras 7 semanas. Estando alrededor del año 396, empiezan a calcular a exacto las profecías. Habla de que los premilenialistas prefieren empezar en el decreto, pero de algunos milenialistas, como Alberto Barnes, también lo desean hacer. Entonces, cada fecha o punto de partida tiene sus problemas. Por eso es que es un pasaje complejo, por eso es que no se ponen de acuerdo. Pero dice el anciano que por su parte se inclina hacia la fecha de Alberto Barnes, que es el segundo decreto de Asuero, en el año 445, y ahí sí le está dando los tiempos en que va a terminar con el bautismo de Jesús y va a empezar su ministerio público. ¿Por qué decimos todo esto? El Mateo 24, si tú lo has leído por boca de Cristo, Él ha comentado que va a venir la destrucción de Jerusalén, y eso efectivamente ocurre. En el año 70 sabemos que Jerusalén es destruida. Y este es el momento en que los estudiosos y teólogos le ponen fecha a las cosas para que esto pueda cumplirse. Entonces, estas 62 semanas de cómo van a ocurrir, dice, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Entonces, se refiere a la muerte que ocurre en la mitad de la semana 70, como lo dicen, que es 7 semanas, luego 62 semanas, y luego al final, como decía, que a la mitad de una semana y a la mitad de la otra semana, como dice el versículo 26 y 27. De esto trata, siempre todo se está refiriendo en el momento en que Jesús establece ese nuevo pacto, en que Jesús, con su muerte, empieza algo para sellar el pecado, para cubrir los sacrificios. Entonces hay momentos que dice que, seguimos leyendo, el pueblo del príncipe vendrá y destruirá la ciudad del santuario. El fin será con inundaciones, con guerra, con devastaciones. Jesús lo dice en Mateo 24:15.
cuando están las mujeres llorando y Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por vosotras, por lo que ha de venir, por las devastaciones, por los momentos angustiosos, por la gran desolación que va a sufrir Jerusalén. Y eso ocurrió, como dicen los historiadores, y como dice aquí el hermano, en el año 70, que fue destruida toda la ciudad de Jerusalén. Entonces el Mesías príncipe se cree que puede, el príncipe de ese momento puede ser un general llamado Tito, quizás el mismo Señor Jesús, como lo hizo su padre en el momento antiguo, también pudo haber utilizado este ejército romano como instrumento de ira para arrasar con Jerusalén. Muchos contienden que la destrucción debe caber dentro de la semana 70. Otros dicen que no, porque si no se alargarían los tiempos. El tema es que es algo muy difícil, que no tiene para nosotros momento de ponernos de mi punto de vista, no sé si alguien quiere comentar algo, de mi punto de vista, no ponernos a discutir si fue un año menos, un año más, o 5 años más, 5 años menos. El tema es que ya Jesús hizo lo que hizo. Ya Jesús cumplió con los mandamientos de su Padre y vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Eso es lo más importante. Lo más importante es que Jesús, a través de su cuerpo y de dar su vida y de su sangre, hoy tenemos amplia entrada en este reino, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por una semana confirmará mucho, dice más adelante, se refiere a Jesucristo, como dice el escritor de Barnes, confirmará su pacto, describe la semana en que redentora con sus apóstoles de Israel, y es un detalle, y es antes o después de su muerte. Entonces ahí están también los tiempos. Su ministerio terrenal duraba más o menos 3 años y medio. Luego dice más adelante, en la mitad de la semana, él traerá un fin a los sacrificios y las ofrendas. Sabemos que cuando Cristo muere en una cruz, ¿qué es lo que ocurre en la tierra? Hay terremotos, hay oscuridad, y el velo del templo se rasga. Es decir, ya no hay sacrificio. Es lo que está hablando Daniel. Ya no hay sacrificios y ofrendas. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entró una vez y para siempre. No es que vamos a tener que matar a Jesús todos los domingos. Fue una sola vez que se tuvo que entregar a sí mismo para la redención nuestra. Entonces, cesarán los sacrificios. Ya no harán sacrificios ni ofrendas. Estamos hablando para el pueblo de Dios. Quizás viene un judío hoy y está hoy o ayer estuvo sacrificando holocaustos y becerros y todo eso. Bueno, lo harán con una mala convicción, porque entonces están negando que Jesús vino. El que se hubiera presentado ayer en la sinagoga de Jerusalén, en el pueblo de Israel, hoy 2021, con unos becerros, con holocausto y con todo esto, está diciendo que, bueno, Jesús no vino, porque si la sangre de los machos cabríos limpiaban y purificaban al templo, al sacerdote, por un año al pueblo de Israel, ¿cuánto nomás la sangre de Cristo nos limpiará a nosotros? Entonces, yo estoy diciendo en este pasaje que sí, Jesús vino. Amén. Amén. Entonces, con las abominaciones vendrá el desolador, haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Nuevamente lo mismo, Mateo 24:15 lo habla. Continuamos. Finalizamos con esta parte. Entonces, pero si fuera requerido a ocurrir durante la semana 70, lo que cuenta aquí Harrigan y Manigan, entonces la semana 70 debería extenderse hasta el año 70. Entonces, bueno, hay cuestiones aquí importantes que ellos hablan, que ellos han estudiado. Entonces, el hermano coloca aquí varios comentarios, varios escritores que si los quieren ir revisando, dice, pueden revisar el comentario de Daniel por Alberto Barnes, pueden revisar la profecía de Daniel por Edward Young, el comentario de Apocalipsis por Robert F. Harkin, y también el libro de Daniel por Jim Monaghan, por la exposición de Daniel por H.C. Leopold. O sea, hay muchos escritores que hablan de esto, pero lo que más me llama la atención es cómo el hermano, este anciano de Florida, de la Iglesia de Cristo, nos ha planteado cómo ocurrió todo, enfocándose en el Maestro, enfocándose en Jesús, enfocándose que el pecado fue aniquilado con él. Entonces, cada uno de estos examina un pasaje desde un punto de vista amilenial, lo cual nos da lugar para evitar lo que es las teorías, pone el hermano, favoreciendo a los premilenialistas. Entonces, mientras este pasaje sea indiscutiblemente difícil, que no perdamos de vista acerca de las maravillosas promesas respecto al Mesías, su obra redentora relacionada con el pecado y la justicia establecida por él. ¿Qué hizo Jesús para establecer la obra redentora? Dio su vida por nosotros. ¿Qué hizo Jesús para hacer todo esto?
hoy lo vamos a conmemorar, ese pan, ese fruto de la vid. Así que, hermanos, el tema de las 70 semanas, para muchos han comentado y han dicho que no estamos en este reino. ¿Y cómo yo puedo decir que no estoy en el reino? O sea, eso en mi corazón y en mi mente, que lo tengo ya con este hermano y este anciano que dio esta disertación muy, muy buena, ¿estamos en acuerdo o desacuerdo? Bueno, les pregunto. Está bien, tiene sentido lo que dice, ¿verdad? El contenido tiene sentido, ¿verdad? Porque si vemos acá, bueno, en la Biblia, como dice, si escuchamos nosotros comentarios de uno y de otro, muchos tienen un punto de vista. Sí. Y a veces vamos a quedar con eso, con preguntas sin respuesta. Sí. Pero yo creo que, como dices tú, lo mejor es lo que la palabra nos enseña. Y yo veo que el contenido tiene sentido a lo que tú estás narrando. Creo que no están lejos. Sí, están planteando No están lejos. que esa desolación o ese momento del reino estuviese fuera del ministerio público de Cristo. Entonces yo digo, para mí, yo no puedo ponerlo fuera porque si no contradeciría mucha parte de la escritura. Claro. Entonces yo no puedo, o sea, como dice Salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para que estos tiempos que lo quieren calcular a la perfección los teólogos o quizá nosotros mismos como cristianos, tenemos que entender que el calendario lunar ha cambiado con respecto al calendario nuestro. Hay que tener consideraciones que no podemos establecer una fecha matemáticamente hablando, precisamente hablando, porque quizás no me va a dar la cuenta y voy a quitar parte de la escritura, que quitarle privilegio a nuestro Dios. O sea, Dios hizo lo que hizo por amor a nosotros, no podemos decir otra cosa. Entonces, hay que entender que tenemos que tener esto claro, porque las denominaciones esperan un reino. Nosotros tenemos el reino. Ya estamos en el reino. Y estamos en él. Sabemos que el reino es la iglesia de nuestro Señor. Por eso es a lo que se refería a lo que nos explicaba el hermano el viernes. Jesucristo, cuando se refirió a eso, era cuando la iglesia, cuando Cristo dice eso, todavía no había sido establecido el reino. Sí. El reino es cuando nace la iglesia. Entonces dice, ¿hoy cree usted que Jesús está con nosotros aquí? Sí. Amén. Jesús está con el reino, participando con nosotros en la cena. Claro. Entonces por eso es... Claro, porque hasta que lo beba nuevo en el reino de mi el Padre. reino de mi Padre, cuando ya... Entonces, porque no había sido todavía. No había establecido la iglesia. Correcto. Correcto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, hermano, estaba buscando un versículo. Sí. Dice, leí, pero no sé, dice que el que es, a la actualidad, lo que es sacrificado a los ídolos, a los demonios lo hacen. Sí, correcto. Los demonios lo hacen. Sí, lo estuvimos viendo también, Robert, Sí, ese pasaje. Sí, parece que en Primera de Corintios 10:19. Sí, por ahí. Sí. También otro comentario, hermano, está en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiese a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Amén, hermano. Amén. Cuando se cumplió el tiempo. Es que inclusive yo me puedo retroceder ahora mismo al capítulo 2 de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel ve la estatua con los 4 reinos y ve la roca del monte de Dios que destruye los reinos y se establece el monte de Dios. ¿En qué momento o a qué reino choca la roca de Dios o el monte de Dios? Lo choca el Imperio Romano. No puedo decir que estoy esperando un reino, porque si no contradigo lo que Daniel vio o lo que Daniel interpretó en el capítulo 2. ¿Algún otro comentario, hermanos, o pregunta o algo? No, yo creo que nosotros estamos bien. Hermanos, acabamos de ver, como dice el anciano de Florida, el pasaje más difícil de entender o de darle sentido en el Antiguo Testamento. Por eso es que hay que ser humildes, hay que entender a quién exaltamos. Realmente lo más importante hoy es estudiar su palabra y saber que en Daniel
se pudo haber escrito y se pudo haber hablado acerca de lo que Jesús iba a hacer por mí. Iba a sellar el pecado, iba a expiar el pecado, iba a haber una redención, iba a haber un tiempo de angustia. Todo se ha cumplido, hermano. Entonces hoy vamos a conmemorar a Cristo en esa cena y vamos a cantarle, alabarle y adorarle, hermanos. Dios les bendiga. Sí, hermanos.